Y Perfecto. y lo pusimos como que era fijo. Está perfecto. Igual, si no era gasto, no era necesario clasificarlo en fijo o variable. A nosotros nos Ah, interesa solo bien. los gastos. Pero Está. es una inversión. ¿Qué pasa? Porque la máquina, una vez que yo la compré la máquina, ¿no? 10.000 pesos. La máquina está ahí. Yo en vez de tener los 10.000 pesos en dinero, los tengo en máquina. Ahora, ¿cuándo es que la máquina se transforma en gasto? Porque en algún momento se transforma en gasto. La máquina no me va a durar toda mi vida. Por lo menos más hoy en día, ¿no? Con la obsolescencia programada. Entonces, ¿qué pasa? La máquina se va a ir desgastando. Eso es lo que está en el punto F como amortización. Entonces, cada vez que se va gastando la máquina, pasa a ser costo, ¿no? Pasa a ser un costo fijo, porque acá es muy difícil decir, bueno, ¿cuánto gasté de máquina en hacer esta prenda? Estuve cosiendo, ¿cuánto gasté de máquina? Y bueno, es dificilísimo. Entonces, lo que se hace es algo bien sencillo y se divide, se estima cuántos años va a durar la máquina, se divide y se pasa meses y bueno, la máquina se gasta tanto por mes. Y esto es un costo fijo que tiene el emprendimiento. Un gasto fijo. Exacto, es un gasto fijo el emprendimiento, que Ahí va. no conlleva salida de dinero. Y eso es lo otro que yo trataba de hacer hincapié, que hice ahora cuando estuve en ese grupo, es decir, no siempre un gasto trae aparejado una salida de dinero. Y no siempre una venta trae una entrada de dinero, o una entrada de dinero no siempre es un ingreso. Por ejemplo, cuando a mí me dan un préstamo, ¿es una ganancia o un ingreso del emprendimiento? Sí, inclusive el momento en que entra el dinero no siempre coincide con el momento en que se produce el gasto, porque por ejemplo, si yo vendo, no sé, lo que venda, ya sea vegetal, las frutas, las verduras o los tapabocas o panes, depende un poco del producto, cuántos días le voy a dar también a un cliente para que me dé el dinero o cuántos días voy a tardar yo también en pagar un gasto. Entonces, no siempre los movimientos del dinero coinciden con que se efectivizó la venta o el gasto en sí. Por eso es importante tener claro que lo financiero, los movimientos de dinero, no implican rentabilidad. O sea, yo con la entrada y salida de dinero no puedo decir gané o perdí. Si yo digo, este mes entró tanto y salió tanto, entonces este mes gané tanto. No, yo tengo que analizar mejor y decir, bueno, este mes entró 20.000 pesos, pero de esos 20.000, 10.000 son de un préstamo que entró, que me dieron plata de un préstamo que tengo que devolver, y 10.000 son de ventas que hice. Entonces, ingresos pasan a ser los 10.000. Y gastos tengo, compré y lo llevo ahora con... Entonces, en definitiva, el tema del préstamo, cuando entra plata, no es un ingreso, no es una ganancia. Y cuando pago, no es una pérdida. Entonces, con la misma lógica que yo digo que cuando entra la plata del préstamo no es una ganancia, es la misma lógica que aplico a decir cuando pago la cuota del préstamo no es una pérdida. Ahora, cuando pago la cuota del préstamo tiene una parte que es cancelación del préstamo y otra parte que son intereses. Los intereses sí son pérdidas, sí son gastos. ¿Sí? Y son gastos fijos, porque por más que yo produzca mucho o poco, no varía. Yo tengo que pagar siempre el mismo interés. Por ejemplo, pido 10.000 pesos y tengo que pagar 10 cuotas de 1.200. Yo sé que de esos 1.200, 1.000 son para cancelar el préstamo, ¿no? Si yo hago 10 cuotas de 1.000, son 10.000 pesos, que es lo mismo que me prestaron. Ahora, los 200 pesos que tiene cada cuota son los intereses. O sea que el que me prestó la plata, me prestó 10.000 y termina recibiendo 12.000 pesos, 10 cuotas de 1.200. Esos 2.000 para el que me prestó la plata fue una ganancia. Para mí es una pérdida. Yo 200 pesos todos los meses es pérdida. Es lo que me costó a mí que me dieran ese dinero. Entonces, yo cuando pago un préstamo, lo que tengo que considerar es cuánto de ese pago es interés. Eso sí es costo del mes. Y es costo fijo. Lo otro no. Entonces, ese mes me entraron 10.000 pesos de ventas que hice y se me fueron 2.000 pesos que tuve que pagar de un préstamo, ¿sí? Esos 2.000 pesos que tuve que pagar de préstamo no es una pérdida. O sea que no es que gané 8.000. Gané los 10.000.
de ganancia, menos los costos asociados a lo que vendí. Porque eso es lo otro que vamos. A ver, cuando compro materia prima, ¿sí?, o insumos para producir, tampoco de por sí ya es un costo, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Y ahí tomé el ejemplo de algunos de los compañeros en donde estaba, ¿no? Pero tomé el ejemplo de Alfredo, por ejemplo. Compra harina para producir, ¿sí?, productos panificados. Esa cantidad de harina que la tiene ahí, todavía no es costo. Si la tiene ahí, en vez de tener el dinero, tiene los bolsones de harina. ¿Tá? ¿Cuándo es costo? Bueno, cuando esa harina se transforma en el panificado y en el panificado se vende, ¿sí? Y ahí se crea el ingreso por la venta de ese panificado y el costo asociado a la venta de ese producto que vendió. ¿Tá? Y yo ahí analizo la ganancia y la pérdida que tuve en ese mes entre lo que vendí más todos los costos de los productos que vendí. ¿Tá? Y si quieren hacer la cuenta de la plata que entró menos la plata que salió, y eso es la ganancia comparado a los ingresos menos los costos variables, no les va a cerrar nunca, por esto que les digo. Entrada y salida de dinero no es lo mismo que ganancia y pérdida. Entonces, por eso nosotros siempre vamos a tener que trabajar en esta doble tensión, ¿no? Rentabilidad y la tensión financiera. ¿Sí? No sé si alguna duda más se generó acá. Yo quería como agarrar esas. Ah, mirá, quiero traer una cuestión más. No sé por qué se me dejó de compartir. Que es la cuestión del salario. ¿Están viendo lo que comparto? Sí, perfecto. No sé qué problema tengo. No sé. Ahora que voy a hacer una cosa. Voy a volver a compartir porque yo no estaba bien. No sé. ¿Okay? Ahí ya sé. A ver si. Se me fue. Perdón. Lo otro que quería traer como discusión es la parte de, acá yo le puse sueldos, ¿no? ¿Qué pasa? En los microemprendimientos, en el emprendimiento de gestión colectiva, la categoría sueldo pasa a ser más compleja que sueldo, ¿no? Cuando uno tiene un trabajo dependiente, tiene su sueldo, que es de tanto, y todos los meses cobra más o menos lo mismo en base a las horas que hizo y alguna incidencia que haya tenido. Pero cuando uno es emprendedor o emprendedora, ¿sí?, gestiona un emprendimiento, ya sea un unipersonal o de forma colectiva, hay que tomar decisiones de, bueno, ¿cómo voy a remunerar yo mi trabajo? ¿Será fijo todos los meses? ¿Será en base a lo que se venda? ¿Será por hora trabajada? Hay tantas formas como imaginación puede tener el emprendedor o los emprendedores para distribuir eso que se va generando. Ahora, ¿yo cómo lo considero? ¿Fijo o variable? Dentro de facultad, nosotros estamos matrizados eso de lógica de trabajar con grandes empresas. Entonces, bueno, si vos tenés un sueldo mensual todos los meses lo mismo, es fijo, porque al trabajador hay que pagarle todos los meses el mismo salario. Si es jornalero o por productividad, y bueno, es variable, porque si yo le pago el jornal, si trabaja, y si no, no se le paga. Entonces, ahora es mucho más complejo, porque yo agarro y digo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Entonces, más allá de la decisión que toma cada emprendimiento, ya sea colectivo o personal, de cómo distribuirse esos excedentes, ese dinero que genera el emprendimiento, nosotros lo que muchas veces los chiquilines y las chiquilinas le van a decir para poder pensar en una herramienta que vamos a ver a continuación que se llama punto de equilibrio, que lo que explica es cuánto yo tengo que vender para cubrir mis costos. Es decir, bueno, consideremos un escenario de que cada trabajador y trabajadora reciba tanto dinero. ¿Cuánto debería venderse? Entonces, ¿se pueden hacer tantos escenarios ustedes quieran? Bueno, y si en vez de 20.000 pesos pensamos en un salario de 15.000, ¿cuánto menos deberíamos vender? Tanto. Y si en vez de 15.000 que pensamos en 25, ¿cuánto? Entonces, eso permite poder pensar y proyectar los distintos niveles de ventas que deberían alcanzarse para cubrir eso. Ahí lo estamos considerando como
como fijo. Porque ¿qué pasa? Si lo consideramos como variable, entramos en la complejidad de decir, bueno, un plantín o un producto panificado, ¿sí? Tiene tantas horas de trabajo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo sé yo cuánto debería vender para cubrir todo? Porque entonces se hace mucho más complejo porque lo tengo metidito cada hora de trabajo dentro de cada producto. Entonces, si yo vendo 100 productos, tendría que multiplicar 100 por la cantidad de trabajo que tiene cada producto y eso es lo que debería distribuirse. Entonces, es como más difícil utilizar la herramienta de punto de equilibrio para decir, bueno, ¿cuánto tengo que vender para ver todo lo salarial? Entonces, lo salarial tratamos siempre como de pensarlo como un componente fijo. Es decir, poner al emprendimiento en esta exigencia de decir cuánto tiene que generar para cubrir salarios para todos los compañeros y las compañeras. Tanto. ¿Ah? Entonces, lo que voy a presentarle a continuación es la herramienta. Cada vez que maximizo ahí, se me va. De punto de equilibrio, ¿no? Que un poco esto que le traía o le adelantaba, ¿no? Lo que vamos a tratar de saber, ¿sí? Es el volumen de venta, la cantidad que necesito vender para que el emprendimiento no gane ni pierda. Es decir, cubra todos los costos. Es como el límite, ¿sí? Por eso el equilibrio en el cual yo con esto cubrí todos mis costos. El emprendimiento no ganó ni perdió. ¿Ah? Esto permite como visualizar en las situaciones que está en el emprendimiento y los pasos a seguir para poder ir creciendo en esos niveles de venta y cuánto más necesitaría alcanzar para tener tal ingreso y generar tal ingreso para los y las integrantes del emprendimiento. Entonces, lo primero que vamos a trabajar son como algunos conceptos para entender después la idea de este punto de equilibrio. Primero, el precio de venta, ¿no? Eso se fija, eso ya lo hablamos. El costo variable unitario. Por eso, para nosotros es tan importante hablar de costo variable y costo fijo. Entonces, yo voy a agarrar el producto que esté analizando y decir, ¿qué costo variable tiene este producto? Entonces, una prenda va a tener hilo, cuánta, qué cantidad y a qué precio, y ese es el costo del hilo. Va a tener tela, va a tener un cierre, puede tener botones, ¿ah? Y va a tener electricidad, es variable, pero no es directo, es indirecto, tengo que tratar de ver cuánto tiene. Y por ahora no se me ocurre alguna más, capaz que debe haber más, pero pongamos que tienen esos componentes, ¿no? El salario o la cantidad de trabajo que tiene adentro lo puedo poner para analizar ese producto, pero a la hora del costo del punto de equilibrio, perdón, es mejor tenerlo como por fuera, decir, bueno, yo quiero que el emprendimiento genere un ingreso de tanto dinero por mes para cada trabajador y trabajadora. Entonces, no lo puedo poner en los dos lados, no lo puedo poner como variable y después ponerlo como costo fijo. Entonces, si lo ponemos como costo fijo, no lo ponemos acá adentro. Y eso me da un margen unitario, es decir, cada producto que yo haga me genera un margen unitario. ¿Sí? Entonces, esa prenda de vestir que yo hice tuvo un costo de 120. Y yo lo vendo en 280. 160 es el margen unitario, ¿no? 280 menos 120. Cada prenda me deja 160. Ahora, si yo vendo 10 prendas, ¿puedo decir que el emprendimiento ganó 1.600 pesos? ¿Qué les parece? Bien. No, no ganó 1.600 porque tenés que cubrir los costos. O ¿Qué costos? ese margen unitario, ¿es solamente la ganancia o es el pago de la mano de obra? ¿Es el qué, perdón, la segunda parte? ¿La ganancia o qué? El margen unitario, ¿no? ¿Es solamente ganancia
o vendría a ser la mano de obra, o sea, la hora de trabajo, o dentro de, ¿me explico? No, sí, perfecto. Dijimos que el salario lo poníamos como costo fijo, así que no está ahí adentro. Tampoco está ahí adentro en el caso de que hubiera un alquiler. Tampoco está ahí adentro el monotributo. Claro, eso no es ganancia todavía. Todavía no es ganancia. ¿Por qué? Porque Porque faltan los costos eso- fijos. Claro, de Ahí esos va. 160 le sacás los costos fijos y después también tenés que Exacto. poner, o sea, en los costos fijos está tu salario o tu hora de Exacto. trabajo o los minutos que le hayas invertido a cada producto que no sé cómo según lo que sea y según cómo lo vas a poner. Por ejemplo, yo más o menos son minutos de una prenda o no sé, más o menos calculás. Yo, por ejemplo, en mi emprendimiento personal lo calculo en cuánto sale una hora de jornal de una maquinista. O sea, sale tanto, bueno, de ahí más o menos te vas guiando, Claro. según lo que vos hagas. Perfecto. Entonces, cuando yo incorporo los costos fijos, sí me da si hubo ganancia o pérdida. Pero mientras tanto, el margen unitario es solo lo que me dejó ese producto para aportar a cubrir el costo fijo, que todavía no lo cubrí. Una vez que cubrís todo ese costo fijo, lo que está por encima pasa a ser utilidad, que puede ser ganancia o pérdida. Entonces, el punto de equilibrio, ¿sí?, es el nivel de ventas donde cubrí todos mis costos variables y mis costos fijos, ¿sí? Es el nivel mínimo de actividad y producción que tiene que tener un emprendimiento, de producción y venta que tiene que tener un emprendimiento para seguir subsistiendo. Entonces, en definitiva, contesta la pregunta de qué cantidad de productos tengo que vender para cubrir todos mis costos. Esa es la pregunta que contesta el punto de equilibrio, ¿no? Entonces digo, bueno, yo tengo todos estos costos fijos, cada producto tiene estos costos variables, ¿cuánto debería producir y vender yo para cubrir todos mis costos? Y lo vamos a calcular de esta manera. Vamos a agarrar nuestros costos fijos y vamos a tomar nuestro precio menos nuestro costo variable del producto y vamos a dividir. Entonces yo voy a poner, o vamos a poner acá un ejemplo para un producto, ¿no? Lo importante es que se entienda la idea. Después cuando los chiquilines y las chiquilinas empiezan a trabajar con el punto de equilibrio de su emprendimiento, de cada uno de su emprendimiento, nada, van a empezar los problemas. Decir, bueno, pero no tengo un producto, tengo un montón de productos. Pero ¿cómo asigno este costo? Bueno, la idea es poder ir resolviendo eso para llegar a este punto de equilibrio. Pero lo importante del taller de hoy es que se entienda la idea, o el concepto de punto de equilibrio. Entonces, voy a seguir con las sillas. Seguimos con estos 10 clavos y este tablón, con este mismo costo variable de 120 pesos que habíamos visto en el ejemplo anterior, pero ahora le vamos a agregar unos costos fijos, ¿no? 5.000 pesos de alquiler local, 35.000 pesos de salario, lo que hace un costo fijo de 40.000 pesos. Entonces, yo voy a aplicar esta fórmula que vi acá, esta formulita que vi acá, y voy a calcular el punto de equilibrio. Entonces, lo primero que voy a tomar es mis costos fijos. ¿Cuántos son mis costos fijos? 40.000 pesos. ¿No? Opa. Miren que tengo problemas con... Se me va para adelante y para atrás. 40.000 pesos. ¿Ah? ¿Y cuánto es? Opa. Mi precio. El precio de venta. 120 pesos por unidad. Ese es el costo. El costo variable. El precio... El Dos- precio Era es 280. 280, no era. Ahí 280. está, perfecto, sí. Y el costo, que está acá. Y el costo variable habíamos dicho que era 120. Por tanto, primero me deja un margen unitario de 160 pesos. Cada silla que yo vendo me deja 160 pesos. Entonces,
Por eso les decía yo, 160 pesos que me deja cada silla. Si yo la multiplico por la cantidad de sillas que vendo, no puedo decir esto fue lo que gané, ¿no? Si lo multiplicara por 10, no puedo decir gané 1.600 pesos vendiendo sillas, porque todavía no pagué ni el alquiler del local ni mi sueldo. Cuando recién pague eso, que no me alcanza para nada con 10 sillas, como verán, si 1.600 pesos me deja y tengo que pagar 40.000 de costo fijo, tengo que seguir vendiendo sillas para poder llegar a eso. Entonces, para aplicar el punto de equilibrio, voy a tomar el costo fijo, que son los 40.000, dividido el precio menos mi costo variable unitario. Los 40.000 menos los 280, dividido, perdón, 280 menos 120, que eran los 160, que era el margen que me genera cada silla, me da 250. 250 sillas por mes es lo que tengo que vender para poder cubrir todos mis costos, ¿no? Si yo hago, ahora creo que si alguno tiene una calculadora a mano, si algún desconfiado o desconfiada tiene una calculadora a mano y hace esta simple cuenta de 250 por lo que vale cada silla, que son los 280, le resta los costos variables, o sea, 250 por por 120, por 120, que es el costo variable, y a eso le resta los 40.000 pesos, le va a dar cero. Porque toda esa plata que entró se pagaron los 250 sillas del costo variable y las 250 sillas y los 40.000 pesos de costo fijo. ¿Tá? O sea que tengo cero entre entrada y salida de dinero. Sí, tendrías que vender de 251 en adelante para tener ganancia. Para que el emprendimiento tenga ganancia. Exacto. ¿Ah? Y ahí hay Y que de ahí mirar, para arriba. ¿no? O sea, cuán viable es Por alcanzar esa producción de 250 sillas. Por eso es que a mí me interesa. Claro, si no, no te dedicas a hacer silla. Claro. Exacto. Por eso a mí me interesa pensar el salario acá dentro de costo fijo. Porque eso me permite decir, bueno, con 250 sillas, yo aseguro 35.000 pesos de salario. O aseguro 15.000 pesos de salario para cada compañero y compañera, o 20.000 o lo que fuere. ¿Tá? Y puedo decir, bueno, pero si en vez de 35 quisieras asegurar 40.000 pesos de salario para un compañero y compañera, ¿cuánto tiene que ser de silla? Y bueno, aumentan tanto el costo fijo, hago la misma cuenta y sube a 270. Entonces, yo ahí me puedo medir, decir, qué tan lejos, qué tan cerca puedo estar de vender esa cantidad de sillas. Claro, ¿y cómo me voy a acercar? Porque esa es la pregunta que planteabas al inicio también. ¿Cómo estamos? Tenemos media horita. ¿Les parece hacer Sí. como un trabajito en su grupo en esta media horita? Por lo menos intentar empezar a hacerlo. Y hacemos después una apuesta común. O ya están medio cansados y no da. Estamos, ¿no? Si se animan, lo bichamos. Es un ratito más. ¿Les parece? ¿Hacemos Bueno, entonces de vuelta? Más. Dale. Voy a... Esperen, que tenemos el mismo problema de que vamos a tener que sacar una foto y compartir el grupo porque no sé cómo hacer si no. No sé si todos tienen... O si no, ponerle los datos estos en el chat. Yo hice una captura de pantalla que la puedo ¿Quién más usar. hizo captura? ¿Quién más hizo captura de pantalla como para dividirlo en dos grupos? ¿O quién más tiene celular que yo le acabo de mandar al grupo, la captura de pantalla? ¿Quién más puede ver el Zoom y el celular? Yo si volvés a poner la pantalla hago captura. Yo mandé en el grupo de WhatsApp. Ah, bueno, hago. Creo que yo no estoy, creo que es el de con ellos. Soy Camila. Dale, Camila, pero si no, a ver. Pongo de vuelta. Y yo no estoy tampoco en el grupo. Bien.
¿Alguien más puede Listo. mirar el Zoom? Bueno, Camila por un lado y Rosina por otro y armo los grupos. Capaz que repasar un poquito los EPI de Matías. Bien, sí, tenés razón. Perdón. La idea es poder pensar, ¿no?, que tenemos un emprendimiento, ¿sí?, que produce sobres de Manila. Por un lado, vamos a tener los insumos de producción, todos los costos de producción que tiene esos sobres, ¿no? Entonces, lo primero es clasificar los diferentes costos en fijo y variable. Si quieren, capaz que lo hacemos acá más fácil. Porque no nos va a dar Bueno, tiempo, capaz que es más fácil, ¿no? Sí. no nos va a dar el tiempo, sino. Entonces, hagámoslo acá. A mí me gustan los subgrupos, me parece que intervienen más, pero A mí también, pero para bueno, que, me parece para que se que capaz sumen. que hasta ahora ya resolvemos mejor así. Entonces, vamos a clasificar primero los distintos costos que tengo acá en fijo y variable. ¿Sí? Recuerden, estamos produciendo sobre de Manila. Esto es mucho más divertido cuando lo hacemos presencial porque los hago producir sobre. Manila es tabaco, ¿no? No, Manila son los sobres amarillos, eso, que son los sobres. Para las cartas. Los Claro, sobres los sobres más grandes. grandes para Ah, los ojos. gracias. Entonces, yo para producir cada sobre utilizo el primer componente que tengo son las hojas, ¿no? Paquete de hojas. El costo del paquete de hojas es de 100 pesos. Cada paquete trae 100 hojas y para producir un sobre se necesita una hoja. ¿Ese es un costo fijo o variable? La hoja que utilizo como insumo. Variable. Variable. ¿El resto? Variable. Sí. Ahí empieza que fijo. Bien, lo vamos por variable. Dale. Dale, Karina, dale. No, porque digo, según la cantidad que compres, es como el metro de tela. El precio del metro te sale lo mismo. Y ahí la hoja te sale a $1. Sí. Pero la Lo hoja que va a voy variar utilizar- es la cantidad. Exacto. Si yo Lo que un va a mes variar, produzco, lo que va a variar es la cantidad que vos produzcas. Si haces 1000 sobres, te va a variar de que vos compraste 1000, o sea, 10 paquetes de 100 hojas. sí, y voy a consumir 10 hojas. Por tanto, ¿es variable o fijo? O sea, es fijo cuando lo comprás. O sea, si vos vas a producir 1000, es fijo porque vos compraste 1000 para hacer 1000 sobres. Pero por eso te digo, y te sale $1, el costo del producto es el mismo. O sea, de la hoja es el mismo. Pero Va a acordate que para variar ser la fijo, cantidad. pero acordate que para ser fijo y variable, la pregunta que tenemos que hacer es: si yo no produzco nada un mes, ¿tengo algo de costo de papel? Si no, ¿cómo? Si no produzco nada, yo este mes digo, bueno, este mes nos quedamos cada uno en su casa, no se produce, el emprendimiento no funciona, no se produce nada. ¿Tengo que pagar, no, tengo algún costo de papel? Y no, si lo tenés ahí. No lo usé, no lo transformé en un producto y lo vendí, o sea que no es costo fijo. Porque, por ejemplo, el alquiler del local, ¿es fijo o variable? Y eso lo tenés que pagar igual, es fijo. Es Claro, fijo. está bien. Ahí es fijo. La hoja que utilizo para producir es variable. Porque si yo no produzco, no tengo costo. Pero si yo no produzco, tengo que pagar el alquiler mensual a ese familiar de 2.400 pesos. Claro, el paquete de hojas, si querés el mes que viene, puedes comprar 2 paquetes, lo variás. Ahí Alfredo me escribe: papel es inversión de materia prima. Claro, pero pará. Pero, No confundamos. Espere. no. No confundamos. Hay que ordenar. Pará, ordenemos. Sí, yo cuando compro el paquete, el paquete está ahí, no es un costo, no sé qué. Yo estoy hablando de cuando utilizo esa hoja de papel. Estoy hablando en el momento que lo utilizo, lo produzco y lo vendo. ¿Es un costo fijo o no? O variable, perdón.
Yo sé que lo entreveré cuando les dije que compraba materia prima, no era costo hasta que lo utilizaba. Pero acá ya estamos pensando en que lo produje y lo vendí, ¿no? ¿Y es Esa hoja fijo que, o no? esa hoja que yo utilicé para producir y vendí el sobre, ¿es un costo fijo o variable? Para mí ¿Es es fijo? Variable. Para mí es variable. Es variable, ahí el Alfredo me escribe fijo. ¿Se me fue? A ver. Es fijo porque por cada papel hago un sobre. De vuelta. Pero Es fijo. pero el tema, perdón, puede ser capaz, Dale, dale, dale. si se entiende. El tema de fijo, o lo que yo entiendo, fijo es porque el alquiler, bueno, vos ya tenés ya sabés que son 5.000 pesos todos los meses. Entonces vos eso lo cubrís porque ya sabés qué es esa plata. Pero la hoja, ponele, vos la compraste y como no la vas a utilizar, tiene el mismo costo, o sea, lo pagaste es un precio, pero cuando vos la utilices en otro momento, si le vas a poner un costo, vos vas a averiguar, y si aumentó, o sea, va a ser variable en realidad, No. ¿entendés? Porque puede ser que sea así, o yo tampoco lo entendí. No, yo capaz que entreveré. No, está bien, pero lo que importa asumo ahí, no es el precio del No es por el insumo, precio. porque capaz que sí, el paquete de hojas mañana cuesta 120 en lugar de 100. El tema es cuántos materiales uso respecto a una unidad que voy a vender. Entonces, si lo puedo asignar a la unidad, ahí es variable. Si yo digo, por cada sobre uso una hoja, ahí es variable. Pero si yo digo el alquiler, no sé cuántas horas de alquiler le voy a asignar al producto, porque es muy difícil, porque algunos meses voy a poder asignárselo a, no sé, 200 unidades, pero al mes siguiente capaz que vendí 100, pero igual el alquiler va a seguir teniendo más o menos el mismo valor. Me lo podrán aumentar, porque al año me lo aumenten, pero el alquiler siempre va a seguir pesando lo mismo, aunque yo haya producido o no, y aunque haya vendido o no, ahí está la diferencia. El tema es con respecto a las unidades que logro vender en realidad. Pero también, más allá de eso que dicen en realidad lo que yo tengo que ver, si es fijo o variable, es si varía al variar mi cantidad de producción. Entonces, de vuelta, yo capaz que entreveré en esto de cuando entonces lo compro. sí. Entonces sí es variable. Ahí está. Pero déjame tener una idea. Si yo cuando lo compro o no lo compro, no me interesa en este caso. De vuelta, tratemos de separar lo financiero de cuando compro, cuando no lo compro, cuando sale la plata, cuando no sale la plata. Pensemos en el proceso de que produzco y vendo, ¿no? Primero, voy a tomar siempre, cuando estoy trabajando con punto de equilibrio, ese supuesto, que produzco y enseguida vendo. Entonces, si yo produzco una hoja, un sobre, perdón, utilizo una hoja. Si produzco 10 sobres, utilizo 10 hojas. Entonces, al aumentar la cantidad que produzco, aumenta ese costo. En cambio, el alquiler, yo produzco un sobre o produzco 10 sobres, va a seguir siendo 2.400. Entonces, esto que traía Rosa, si después me aumenta o no me aumenta el costo, eso no importa. Fijo o variable, lo que tengo que ver es, por eso siempre lo más fácil es pensar en la pregunta esta. Si yo tengo cerrado el emprendimiento, ¿tengo que pagar alquiler? ¿Tengo un costo de alquiler? Sí tengo. Si yo tengo cerrado el emprendimiento y no estoy produciendo ni una solo sobre, ¿tengo algún costo vinculado a las hojas? No, no tengo. Voy a tener cuando empiece a producir. Y si produzco 1, tengo 1 peso de costo variable, y si produzco 10, tengo 10 pesos de costo variable. Claro. ¿Sí? Entonces, las hojas son costo variable. Y el alquiler es un costo fijo. ¿Se aclaró ahí o sigue habiendo dudas sobre esto? El silencio, y ni siquiera estoy viendo las caras, me mata. Yo te hacía seña de que estaba todo bien, ya había Pues pasa que estoy viendo la Después diapositiva activar y me el vuelvo audio. loco. Perdón, mal No, día. Bien, ahora sí. Está bueno que se entienda Entendido. esto. Sí, Porque se entendió, lo entendí. Ahora lo entendí. estos son los pilares para después entender el punto de equilibrio, ¿no? De qué es variable y qué es fijo. Entonces, el celular, que inclusive acá está como la ayudita esta, un costo fijo mensual, ¿no? No importa que el valor cambie. Si a mí
el dueño del local me lo va cambiando todos los meses, un mes me cobra 2.400 pesos, otro mes me cobra 3.000, otro 2.000 porque es esquizofrénico, me va cambiando los valores, los alquileres, Claro. no importa, ese alquiler es fijo, ¿sí? No va a dejar de ser fijo porque varíe el precio. La pregunta siempre es la misma. Yo tengo que asumir ese costo, aunque el emprendimiento no esté funcionando, esté cerrado. Si lo tengo que asumir, Sí. es fijo. Si no, es variable. Si aumenta, al aumentar la cantidad cuando aumento la cantidad de la producción, lo que contaba Franciel con el agua para ellos es variable, porque cuanto más produce, Claro. más agua gasta. Para otros es ¿Qué fijo. significativo ahí? Entonces, el costo fijo del celular, que es fijo, no tiene nada que ver con lo que yo produzco, el sobre de Manila. ¿Es fijo o variable? ¿Uso Es X cantidad de sobres, hojas por sobre o Es variable, siempre entonces. Bien. ¿Quién dijo es variable? ¿Franciel? Yo. Yo, para No, mí, Rosa, perdón. Rosa, para vos es variable el costo fijo del celular. Ah, no, el costo fijo del celular no, creo que es fijo, no es variable, es fijo, porque es un gasto que ya tenés. O sea Y que que ya. no está, y que no está Así relacionado como sea el celular, puede ser el internet, puede ser, el no monotributo, sé, el monotributo, exacto. ¿ah? El tarro de Bien. pegamento, el pegamento que yo utilizo para los sobres, ¿es fijo o variable? Variable, el pegamento y las hojas. Lo demás es costo fijo. Variable. Cuanto más sobre hago, Más más pegamento. consumo y más gasto de pegamento. ¿Ah? Cuanto más Bien. sobre hago, gasto el mismo celular. Entonces no es variable, es fijo. Y de sueldo es fijo, 17.000 Es fijo. pesos todos los meses. No importa lo que Bien. vendo, yo fijé 17.000 pesos de salario. O Entonces, sea que los insumos serían variables, los insumos para producir son variables. Sí, sí, eso yo lo había pensado. el celular, si O lo sea, considerás como un insumo, porque vos necesitas el celular para producir, si tiene un costo fijo de que no varía al variar la cantidad que vos produzcas, es un insumo que puede es ser. fijo. No siempre todo insumo no tiene que ser variable, ¿sí? Pueden haber insumos, no sé, la electricidad, por ejemplo, tiene un No, componente fijo, pero fijo. claro, Pero pero si me estoy mismo lo vas hablando a de la procesar, ese gasto. producción, de la materia prima de producción, porque Sí, la luz, si bien vos ese la siempre es ponés, variable. por eso, en este Ese caso, siempre es por variable. ejemplo, la soja, el cemento, todo eso es variable. Lo otro es mensual fijo, que vos lo tenés que pagar mes a mes. Exacto. Todo Sí, lo que sí. Puede tenga un contrato, variarte un ¿no? poquito, pero Prácticamente. no. Claro, Lo que esté vinculado y que aumente al aumentar la cantidad de lo que yo produzco es variable. Lo otro es fijo. claro, que sea Entonces, fijo no significa que todos los meses tengan que ser exactamente el mismo monto. Puede ser que un mes paguemos un poco más de celular o nos suban el alquiler, igualmente sigue siendo fijo porque no tiene que ver con nuestra producción, es externo, tipo, son cambios que no tienen que ver con lo que producimos. exacto. Bien. Entonces, en definitiva nos quedó 2.400 pesos de alquiler, 600 pesos de celular y 17.000 pesos que son costos fijos. El resto, paquete de hojas y el pegamento, son los costos variables, ¿no? Entonces, Bien. ahora vamos a fijar un precio, ¿sí? A partir del cual, entonces, primero lo separamos. Ahora, antes de fijar el precio, lo que me gustaría hacer, porque queremos ver el margen unitario, ¿no? Es calcular el costo variable unitario de cada sobre. Para eso precisamos los componentes del costo variable, que eran la hoja y que era el tarro de pegamento, o el pegamento en realidad. ¿Cuánto es el costo variable de un sobre? ¿Cuánto me cuestan insumos un sobre? 1,8 pesos. Peso y
2 tarros y medio tengo que usar, ¿no? A ver. Vamos a ver de hoja. ¿Cuánto es el costo de hoja que tiene un sobre? 100. ¿Un sobre tiene 100 pesos de hoja? Ah, perdón, no. No, puede ser, yo pregunto. ¿Cómo me repetís? Un peso. ¿Cuánto es? Si Un yo peso, quiero claro. ver, agarro un sobre de manila y digo, ¿cuánto me costó de hoja? Una hoja te costó, así De que es un papel. peso. El Un papel, peso. un peso. Ahí va, un peso de papel. Sí. ¿Sí? Pero Bien. ¿cuánto te ¿Y de rinde un pegamento? tarro de pegamento? ¿Cuánto me 40 rinde? sobres, dice ahí. Hago 40 40 sobres. sobres. Ah, o sea que necesitamos 3 tarros, ¿no? ¿Para producir un sobre? ¿Cuánto O pegamento 3. precisa para Y si producir te un lo sobre? van a... No, un tarro solo. Te va a sobrar un montón. Si es un sobre. Claro. Tengo que saber qué cantidad de pegamento, cuánto vale la cantidad de pegamento que utilizo para hacer un sobre. Entonces hago esto. Digo, con un tarro de pegamento que me vale 80, puedo producir 40 sobres. Sí. Regla de 3. Divido Sí, 80 sobre 40 y me da la a dos. cantidad, me da la cantidad que se necesita. O sea, 2 pesos. Cada sobre tiene un peso de hoja y Y 2 2 pesos de pesos de pegamento. 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 O Que sea, son los 3. 80, los 2 pesos de pegamento surgen de los 80 dividido los 40 pesos de sobre. Entonces, en total, el costo variable que tiene en insumo ese sobre es de 3 pesos. 2 pesos de pegamento y 1 peso de hoja. ¿No? Sí. ¿A cuánto lo puedo vender? ¿Qué les parece? Y ahora deberías agregarle lo de los costos fijos, ¿no? Se hace un Sí, sí, porcentaje pero de ¿a cuánto eso puedo vender? para agregarlo. Primero voy a definir un precio, ahí está. Ah, primero se define un ¿Para precio. qué lo defino? Como No, 5 no. pesos. No tiene por qué. Ahí va. Por ejemplo, 5 pesos podría ser, ¿no? ¿Cuánto Claro, 5 me porque queda ahí. pesos de es un margen? buen número. ¿Eh? 5 pesos es un buen número. Claro, tenés ¿Ah? 3 Entonces, de costos ahí de los insumos. Después tenés que dividirlo, restarle. si yo. Voy a Solo agrandar acá. menos a 6 pesos. 6 pesos, Digo, dice Franciel. Esto es Bien, libre. Podemos ponerle bien. distintos precios y ir viendo. Definamos uno. Pongámonos de acuerdo en uno. A ver por el chat cuánto dicen. El doble del costo propone Alfredo. Puede ser también. O sea, 6 pesos. Lo mismo que dice Franciel. Por ahora va ganando 6 pesos. ¿No? Acá está un poco todo lo que estuvimos discutiendo ahora, ¿no? El costo fijo son los 20.000 pesos, que es el alquiler, el celular y los sueldos. Todo eso suma 20.000. Como costo variable tenemos el costo variable unitario de un sobre, son 3 pesos, que es 1 peso de hoja, más 2 pesos de pegamento. ¿Sí? Y el precio de venta lo tenemos que definir. Dijeron 6. Bien. Entonces, 6 menos 3, me queda 3 pesos de costo variable unitario. Hasta ahí, ¿cómo venimos? Bien. 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 Entonces, vamos a calcular el punto de equilibrio. ¿Se acuerdan que era costo fijo sobre margen unitario? Los 20.000 pesos de acá, que es el alquiler, el celular y los sueldos, 20.000 pesos tengo que pagar todos los meses, produzca y venda 1, 2, 10.000 sobre, y tengo que tomar el margen unitario, en este caso era 3. ¿Ah? Entonces, si yo hago 20.000 dividido 3, que es el margen unitario, me da 6.667. ¿Qué son esos 6.667? Le voy a borrar el signo de peso porque no lo lleva. No sé cómo cambiar el formato de esto.
Esperen que le quiero borrar ese signo de peso porque si no confunde. Ah, qué pelado. Ahí. ¿Qué son esos 6.667? Son la cantidad de sobres que yo tengo que vender para cubrir Para mis costos cubrir. fijos. ¿Sí? Entonces yo vendiendo 6.667 sobres de Manila, cubro el costo, obviamente el costo de cada sobre, pero también los 20.000 pesos que tengo ese mes. O sea que yo en un mes tengo que vender 6.667 pesos de 6.667 sobres de Manila. Si yo, en vez de 6 pesos, o hay acá, reunión de equipo, decimos, no, 6.667 sobres no vendemos ni de casualidad. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué les parece? ¿Qué opciones tenemos como emprendimiento? Los escucho. Aumentarle la ganancia. Subir el precio. ¿Sí? Subir el precio. ¿Qué más? Aumentar el precio. ¿Sí? Bajar los costos. Bajar los costos. Tenemos o sea, tenemos dos componentes para tocar, o el precio o el costo. ¿Tá? El precio, siempre vamos a tener el problema de que lo ponemos ahí. Sí, pero hay que ver si el mercado también. Si lo puedo Pongámoslo a vender. 15. Pongámoslo a 15. ¡Buah! Qué difícil que vender un sobre de Manila a 15 pesos. Claro, vas a vender, claro. ¿Cuánto sobre vende? No, porque si yo lo pongo a 15, si yo lo pongo a 15 o lo pongo a 30, no digo, pongámoslo a 30. Ah, 30, ¿no? wow. Vendiendo 700 sobres ya estamos. Porque yo ahora 30 es agarro, digo, como 20. mucho. 20.000 bueno, dividido 27 me da 741. Ya está. Vendemos 700 sobres, 740 sobres y estamos tranquilos. Casi No, un boleto me estás cobrando. porque a 30 pesos no le podemos vender un sobre de Manila a nadie. Entonces, podemos Sí, jugar con el precio. si le decís que tiene Está magia, bien capaz que que lo utilicemos. Capaz que tiene, Pero no, viene con tiene algunos límites. polvos mágicos. Tiene Pero está límites. bien. Entonces, si yo, en vez de 30, igual no, entonces en vez de 30 pensemos en 8 pesos cada sobre. Bien. 8 menos 3 me da 5 de margen unitario. Vamos a dividir los 20.000 dividido 5, da 4.000. En vez de 6.600 tenemos que vender 4.000. Bueno, capaz que podemos llegar a vender 4.000. Claro, si no, también no, hay que pensar eso, lo que esto después significa, ¿no? Qué sé yo, si tengo que vender 4.000 sobres por día, implica que casi que tengo que vender como 100, más de 100 sobres por día, ¿no? Es como muchísimo, ¿no? Entonces, lo otro que puedo tocar, si veo que sigue siendo mucho, los 4.000, es lo que decía Rosina. Puedo ver el costo, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Bueno, no, mirá, los sueldos dejémoslo igual, ¿tá? Pero ¿sabes qué? No estamos yendo al emprendimiento a trabajar físicamente. Lo estamos haciendo cada uno de su casa. Entonces, tratemos de no vamos a pagar más alquiler y bajemos este costo. Entonces, en vez de 20.000 pesos, ahora va a ser 17.600 pesos. ¿Ah? Entonces, ahora bajó a 3.520 en vez de 4.000. Entonces, esto me permite eso, ver cuánto es lo que yo tengo que vender para aspirar a tanto de salario para estos costos fijos que tengo, ¿sí? Con estos costos variables que tengo. Entonces, la herramienta de costo fijo permite eso, ir jugando de diferente forma para poder ajustarme a ver cuánto tengo que vender. Entonces, por eso yo decía que es interesante, al menos para el cálculo de costo fijo, poder tomar la parte salarial como fija. No importa el criterio de distribución que se dé adentro de cada emprendimiento, pero para esto nos ayuda porque nos dice cuánto tenemos que producir y vender para cubrir esa masa salarial. ¿Ah? Porque lo otro que se puede ser interesante es tomar la masa salarial de tanto, si bueno, está tanto. Después, adentro del emprendimiento se va a distribuir en base a las
horas trabajadas, en base al tipo de trabajo, lo que ustedes quieran. Eso es otra discusión aparte. Pero para más o menos cubrir los salarios de todos los y las compañeras, precisamos tanta plata en salario. Entonces, y para eso necesitamos vender tanto. ¿No? De vuelta, dale, Francine. No, que lo que no está contemplado ahí, o por lo menos yo no lo visualizo, es que ese sueldo de 17.000 pesos, para generar ese monto, ¿cuántas horas de trabajo está implicada ahí? Claro. Está buena la pregunta. ¿Qué pasa? Es esto que yo lo que hago acá es como una simplificación. Es decir, bueno, yo puedo discutir antes de, bueno, ¿cuántas horas necesitamos porque vos ahí, yo te devuelvo esa pregunta con otra pregunta. ¿Cuántas horas se necesitan para producir y vender 3.520 sobres? Tantas. ¿Podemos? ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? Claro. Entonces, Ahí ya es otra jugada. Ahí lo que jugás es con el precio de valor hora. Entonces, sí, bueno, no, entonces, o más salario o menos salario, o ajustás eso, pero vos lo que te permite esto es decir, bueno, yo tengo esta cantidad de dinero para distribuir. Y eso puede contemplar tantas horas, porque vos después jugás con el valor precio hora. Exacto. Lo que sí, porque ahí lo que vos decís, bueno, 17.600 pesos para distribuir entre todos los compañeros y las compañeras. A un valor de tanto la hora, ¿cuántas horas me da? Disponible y para como bien trabajar. decías, ¿cuántos sobres produzco por hora, por ejemplo? Porque este caso que yo puse, yo te entiendo lo que me traes vos, Franciel, porque tiene que ver con una discusión de un emprendimiento colectivo. Yo este ejemplo es mucho más simple porque lo pensé en un emprendimiento de una persona con él, ¿no? Entonces, nada, esa persona quiere ganar 17.000 pesos. Bueno, tiene que vender tantos sobres. Claramente que el punto de equilibrio no va a resolver todas las discusiones que puedan surgir en la parte económica del emprendimiento. Pero sí es una buena herramienta para poder dimensionar el volumen de producción y venta que el emprendimiento debería alcanzar para acercarse a los ingresos que se pretenden generar. Y sobre todo hablo de ingresos pensando en ingresos para poder distribuir entre los integrantes del emprendimiento. Entonces, esto mismo que acá vimos, lo van a trabajar con cada emprendimiento. Claro, va a tener mucho más complejidades, porque esto lo dice bien simple, que va a tener la complejidad de que son muchos productos, va a tener la complejidad de que hayan costos que sean difíciles como de asignar, de complejidad de que hayan costos que no sepamos si es fijo o variable. Todo eso lo van a ir resolviendo con los estudiantes, y nosotros vamos a estar atrás de esas discusiones. Y está bueno que ustedes comprendan la idea para también poder participar de esta discusión, porque esta discusión, que son números, tienen un montón de decisiones políticas y de la vida del emprendimiento. Entonces, está bueno que puedan entender como la idea para poder aportar y que esto sea una herramienta a la hora de pensar el emprendimiento. ¿Y qué decisiones tomo? Porque tal vez por ahí algún producto hasta me puede encantar cómo me sale y todo, y es el que más sé hacer y qué sé yo, pero por el precio en que te puedo vender no me rinde de la misma forma. Entonces también tengo que decidir cuáles de los productos que yo hago valen la pena y cuáles no, en realidad, ¿no? Y dónde pongo las energías también. Sí, yo sé que toda esta cuestión es como bastante compleja, es difícil de asimilar en un solo taller sobre todo, y más virtualmente. A mí lo que me interesa es que, primero, que se puedan como entender como la idea general de esta herramienta llamada punto de equilibrio. Me parece que está bueno capaz que generar otra instancia más para seguir trabajando, no sobre el punto de equilibrio, pero sí con otras herramientas que van vinculadas, sobre todo a la cuestión más financiera. Poder seguir como tratando de problematizar esa diferencia de lo financiero con lo rentable, que me parece que está bueno que se apropien de esa idea para cuando ustedes hacen el análisis de sus emprendimientos, tengan como insumos para hacer buenos análisis, ¿no? Y no cometer errores que eso puede llevar después
a hacerles tomar malas decisiones. Entonces, nada, yo ahora voy a subir esta presentación. Esta presentación es un poco más larga, la idea es seguir trabajándola. Y nada, dudas que tengan, que seguramente sean un montón, porque también por momentos soy como entreverado en esta lógica de que me cuesta trabajar un montón de ideas en tan poco tiempo. Entonces, a veces pido disculpas si a veces genera alguna confusión, porque eso, sobre todo la virtualidad, a mí me genera como bastantes problemas de poder como compartir algunos aprendizajes y conocimientos con ustedes, porque inclusive Sí, esto se de nos que hace un poco más difícil. voy viendo las presentaciones, ni siquiera voy viendo las caras, no tengo ni idea si estamos lejísimos o no. Entonces, lo que les pido es, nada, yo ahora voy a pasar la presentación, y dudas que surjan, plantéenla para el taller que viene, que vamos a ver si a ver. Y nos tomamos el tiempo que sea necesario, y si es necesario nos juntamos en pequeños grupos, y o sea, vamos viendo de qué forma esto, porque es bastante importante para aterrizar lo que realmente uno está haciendo. Y bueno, y esto que decía Matías al principio, que es como, bueno, si no me está dando, ¿qué medidas puedo tomar para que me dé? ¿No? Porque no basta con que no me dé, ustedes lo saben mejor que nosotros, pero es como, bueno, a ver, ¿desde dónde hago que las cosas cierren? ¿Y dónde pongo mis mayores energías para que este producto funcione, y que no funciona tanto, capaz que en otro momento sí lo hizo, bueno, ya no tiene tanto sentido, pero estoy encontrando otro que sí lo tiene? A veces ustedes lo han vivido mismo, o sea, cuando algún producto tiene mucha demanda, pues pongamos, cuando empezó la pandemia, todo lo de los tapabocas fue un furor, como que pasan a tener otro valor que en épocas en que ciertas cosas no se usan más. Bueno, capaz que como no nos movemos tanto en nuestras casas, algunas cosas no compramos. Entonces, todo esto juega, lo comercial, lo financiero, el precio que esté dispuesto a pagar a quien le podamos vender. Tenemos que jugar, o sea, trabajar con todas esas cosas, pero nosotros estamos para que esto, en la medida de lo posible, vaya quedando cada vez más claro, en realidad. Y no se asusten, porque también nosotros nos llevó años comprender estas cosas. No es que, piti, somos cracks y las tenemos todas. También, o sea, tratamos de simplificar lo más que podemos, pero capaz que a veces no nos sale tan simple porque no es simple, en realidad. Sí. Pero la seguimos desde ahí. Nada, y otra cosa, anímense a preguntarla, a consultarla, pedirle que les expliquen a los estudiantes y las estudiantes que trabajan con ustedes. También. Esto mismo lo van a ver, y ustedes ya van a tener una base como también para interactuar e intercambiar con ellos y ellas. También. Bien, entonces, el miércoles que viene seguimos con esto. La idea es que yo ahora ya voy a subir las presentaciones. Voy a subir todas las presentaciones que le estoy viendo, y nada, si quieren las pueden ir mirando y se anotan las dudas que tengan, y podemos comenzar el próximo taller con eso. Bueno, un primer panel como de dudas que hay. Le quería preguntar, ¿qué emprendimiento era el que está con el nombre de Victoria Rey? Aleros. Aleros, está, Los gracias. compañeros de Aleros. Está, gracias. Bueno, no sé si hay alguna duda, comentario, ¿qué les pareció? Si quedaban muy abrumados. Vuelvan, que intentaremos no asustarlos tanto. No, está bien, no nos asustan. Nos hacen pensar. Todo bien. Arriba. Es más o Bueno. menos lo que hacemos, pero como más técnico, más profundo. Claro. Porque uno lo hace Lo haces, medio obvio. global. Cuando le pasás un presupuesto a alguien, lo haces. Lo haces medio, claro, medio volado ahí. No tenés tantos detalles de... Sí, o con la experiencia de lo que te fue mal y lo que te fue bien y todo. O sea, claro, por eso, al digo, final ahora no está es tan todo volado más... porque es la propia realidad de lo que has vivido, en realidad.
Siempre cuento que hace unos años trabajamos con un emprendimiento que hacían juguetes de madera, que en un encuentro una compañera del emprendimiento dice, ya le dije a los chiquilines que no me pongan más costo variable porque si no me da pérdida lo que vendo. Como que la culpa era tratar de encontrarle más costo variable. Entonces, nada, muchas veces pasa eso de que a veces algunos costos se nos quedan como más licuados, desapercibidos. Entonces, eso tampoco nos ayuda o nos da insumos claros para fijar el precio. Si yo no logré como identificar todos los insumos correspondientes al costo variable, es más difícil como también fijar el precio. Pasa eso, que los uno se olvida dejo de acá. las pequeñeces, de las cosas pequeñas, de sumarlas. Entonces, claro, digo, en lo personal, es comprar 1 metro de tela y con 1 metro me salen tanto y hago tanto y tal, y más o menos le pongo un porcentaje ahí a medio. No es así, porque hay grifas, hay hilo, hay horas de Claro. trabajo, o sea, hay muchas cosas que a veces uno no lo pone en el detalle, sino en lo global, como que uno arma medio muy, muy rápido lo que es el producto final, ¿no? Entonces ahí ahora sí Totalmente. está, claro, ahora sí está más detallado todo, cuadernito, hojita, planillita. Pero bueno. Bueno, Arriba, bárbaro. si no hay más dudas, los dejo y las dejo que les debemos tener saturado. Nos vemos el miércoles que viene. Ya les comparto por el grupo de WhatsApp, les comparto las presentaciones Dale. y para que vayan teniendo. Excelente. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, que descansen, gracias. Chao, Chao. hasta el miércoles. Chao.